Evangelio del día jueves 7 de marzo de 2024. Jueves de la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Has escuchado el refrán que dice, el que se enoja, pierde? Pues pareciese que en el Evangelio eso es lo que podemos escuchar, porque vemos a los fariseos que cuando ven que Jesús hace algo muy bueno, que hace un exorcismo, que Jesús es capaz de expulsar el mal de alguien, los fariseos que están viendo allá se enojan y empiezan a decir cosas que no tienen sentido. Empiezan a decir, si Jesús expulsa a los demonios, es por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. No tiene sentido esa clase de frases o sentencias. El mismo Jesús lo explica, cómo un reino va a estar dividido contra sí mismo. Cómo el mismo Satanás va a pelear contra él mismo. Eso no va a suceder. Si un reino está dividido contra sí mismo, se desbarata, se destruye. Si algo podemos nosotros aprender del mismo demonio, de los demonios, es de que trabajan en unidad para provocar la división en nosotros. Suena raro, pero la estrategia del demonio es precisamente esa: divide y vencerás. El mismo Lucifer, los mismos demonios, trabajan en unidad para que nosotros los cristianos nos podamos dividir, y entonces sí, ahí es donde nos va a poder derrotar. Una vez escuché una reflexión muy fuerte, me dejó pensando mucho, porque esta reflexión hablaba sobre la unidad y citaba cómo Jesús, incluso en la cruz, ninguno de sus huesos fue quebrado, porque así estaba escrito, ¿verdad? Que no iban a romper el cuerpo de Jesús. Lo iban a lastimar mucho, pero no lo iban a romper. Ningún hueso se iba a quebrar. Así estaba escrito. El demonio no pudo quebrarle ni un hueso a Jesús. Y resulta que San Pablo nos dice que nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Y pareciese que nosotros, con nuestras actitudes, sí estamos rompiendo el cuerpo de Jesús. Lo que el demonio no pudo hacer en la cruz, parece que nosotros con muchas actitudes estamos destajando el cuerpo de Jesús cuando hablamos mal del hermano, cuando lo criticamos, cuando lo excomulgamos, cuando con nuestro propio testimonio dejamos mucho que desear. San Pablo lo dice. No tenemos nosotros que sentirnos menos. La mano no se siente menos porque no es un ojo, y el ojo no se siente menos porque no es pie, sino que todos los miembros del cuerpo, en la diversidad de cada uno, trabaja en unidad. Así también nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un lugar diferente. Pero parece que cuando nos enojamos, perdemos.
porque no sabemos lo que decimos. Y pensando, por ejemplo, en la unidad, cuando vemos que un hermano comete un error, ciertamente hay que ir y corregirlo, pero la forma en cómo lo vamos a corregir es con nuestro propio testimonio, esforzándonos nosotros por dar el testimonio de la importancia de la oración, de la importancia de la fraternidad, de la importancia de lo que tú quisieras señalar. Si no, corremos el riesgo de ver la espiga en el ojo ajeno y no darnos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro. En otro momento he compartido esta reflexión, que en aquellos tiempos cuando la iglesia se distinguía por vivir en mucha opulencia, encontramos a dos personajes, a Martín Lutero y a San Francisco de Asís, que los dos de una u otra forma vieron el error en el que se estaba viviendo en aquel entonces. Y Martín Lutero, enojado, lo que hizo fue señalar el error de los demás y publicar en la catedral las sentencias y su crítica y querer reformar con mucho coraje. Lo único que hizo fue ir fragmentando el cuerpo de Cristo. Lo único que hizo fue de que él provocó un cisma, y de ese cisma se ha fragmentado tanto el cristianismo a tal grado que entre las iglesias cristianas no hay. El pastor se pelea con el que está enfrente y con el que está atrás, y si no les gusta van y abren otro changarro como si fuera ¿qué? Como si la palabra de Jesús de que todos sean uno no fuera escuchada. En cambio vemos el otro testimonio, San Francisco de Asís, que quizás él vio lo mismo que Lutero estaba viendo, pero la forma en cómo San Francisco quiso aportar su ayuda a la iglesia no fue señalando el error y la desnudez de su hermano, sino más bien él mostrando con su vida, con su testimonio, la importancia de la pobreza, la importancia de la fidelidad a Dios. El que se enoja pierde. Cuando nosotros nos enojamos, no sabemos lo que estamos diciendo. Incluso cuando nosotros nos enojamos, nos dividimos por dentro, porque hablamos más rápido de lo que pensamos sin tomar en cuenta nuestras emociones, nuestro corazón. Y a veces decimos cosas que no queríamos decir. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, te divides por dentro, y cuando un reino está dividido, no puede subsistir. Nosotros tenemos que detenernos un momento y tratar de reflexionar y contar hasta 10, 20, 100, si es necesario, aventarte todo un rosario, pero pensar muy bien lo que vamos a decir, porque ya una vez que nuestra palabra esté fuera, no va a regresar a nosotros, va a causar un impacto en aquellos que lo están escuchando. Sí, ciertamente, no somos ciegos. Si vemos que el hermano tiene un error, demos testimonio, seamos luz. Pero si lo que queremos es ir y corregir y denunciar y sacar la espada y tratar de... Ten cuidado. Lo que podemos hacer es herir más. Que ahora sí que, como dicen, la medicina resultó peor. El remedio resultó peor que la misma enfermedad. No. Primero aseguremos nuestro corazón, primero veamos nosotros y desde nuestro interior busquemos la unidad. Si hay unidad, se puede salvar al hermano. Si hay unidad, podemos nosotros rescatar. Si en tu casa, en tu familia, con tu hijo, antes de herirlo, antes de lastimarlo, busca la unidad con él. Con tu esposo, si hay cosas que ya no toleras de tu mujer, antes de soltar una palabra enojado o enojada, busca la unidad. Porque si hay unidad, se puede salvar. Pero en el momento en que tú te sales, o en el momento en que corres a esa persona, o la lastimas de que sale huyendo, va a ser muy difícil que se pueda sanar una herida de ese tipo. Va a ser muy difícil que se busque la unidad cuando el miembro ya ha sido cortado. Jesús nos da el testimonio cuando Él mismo ora pidiendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea.
A veces nosotros pretendemos evangelizar señalando la culpa de los demás, pero nadie nos va a creer así. Jesús lo dijo. ¿O acaso Él es mentiroso? La forma en cómo debemos de evangelizar es buscando la unidad. Y la unidad no es uniformidad, la unidad es cuando somos capaces de respetarnos. La unidad es cuando somos capaces de amarnos, de estar en comunión con Él. Es interesante, cuando tú te enojas, pierdes. La estrategia del enemigo es dividirnos e incluso esa división puede estar desde nuestro interior, fragmentándonos, haciéndonos decir o hacer cosas que nos hacen daño. Este Dios que es el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, el Dios de la unidad, el Dios que nos enseña que es más importante rescatar a quien está perdido que simplemente dejarlo solo. El Dios que incluso va por aquel que está aislado, dejando a las 99 que están muy bien. Pero ese Dios que sabe que lo más importante es estar unidos, reunidos, unidos en Él, porque así hay esperanza. Que sea este Dios quien el día de hoy nos atraiga hacia Él, nos atraiga a su corazón, nos haga vernos como hermanos y sobre todo nos dé la capacidad de discernir lo que más conviene a nosotros y a la iglesia. Que sea este Dios, el Dios de la unidad, quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La estrategia del enemigo es divide y vencerás. Jesús viene a unirnos. La pregunta es, ¿y nosotros en la iglesia estamos dividiendo o estamos uniendo? No sea que nosotros estemos dividiendo el cuerpo de Cristo cuando lo que debemos de hacer es tratar de unir a otros a Jesús, y eso es incrementando la familia de Cristo. Antes de enojarte, piensa en esto: el que se enoja pierde. No pierdas, no te pierdas y no pierdas a ningún hermano. No des lugar al diablo, cuenta hasta 10, 20 o 100, pero siempre piensa que en la unidad hay esperanza. Cuando nos dividimos, ya no hay mucho que hacer. Que el día de hoy podamos vivir en fraternidad y disfrutemos la vida que Dios nos da. Que tengas un excelente día.